la búsqueda de respuestas sobre qué es la maldad, los hombres han aventurado toda serie de explicaciones factibles. Sin embargo, aún ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Y menos cuando nos topamos con situaciones como la que estamos a punto de ver a continuación, en donde puede aducirse que se trató de una situación meramente humana, o puede pensarse que las personas que ahí intervinieron se enfrentaron con algo que iba más allá de sus personas. Como todos los martes, es para mí un placer nuevamente darles la bienvenida a las sombras. El hombre es el lobo del hombre. A menudo se cita esta frase como una verdad irrebatible. Y cuando se observa que los seres humanos son capaces de hacer cuanta vileza les sugiere un objetivo del que están en pos, podríamos decir que no falta razón para afirmar que esta frase es, sin duda, casi una ley en el comportamiento humano de todos los tiempos. En más de una ocasión, podemos preguntarnos cuál es el fundamento en que se edifica esta parte del comportamiento humano. Se han invocado situaciones psicológicas en el entorno de las personas que son proclives a perjudicar a sus semejantes, o bien se han citado situaciones neurológicas que suponen que son la explicación de estas conductas indiferentes y ausentes de empatía con los seres humanos. También se ha explicado que el entorno de estas personas durante sus etapas formativas era un tanto cuanto desafortunado, pero la única verdad es que, al menos por el lado de la ciencia, es poco probable que descubramos algo así como el gen de la maldad y que al inhibirlo logremos controlar este aspecto infame de la conducta de los seres humanos. Tal vez me siento inclinada a considerar que en los seres humanos existe algo que coquetea con la parte animal de nuestro ser, que de algún modo trastoca nuestros procesos mentales. Las bestias suelen ser sumamente prácticas. Por ejemplo, un lobo no va a preocuparse de que al comer una presa se manche con la sangre. Acudirá a un río cuando le moleste la sangre seca de su más reciente víctima. Del mismo modo, los lobos solo son amigables en cuanto a conseguir un objetivo común, pero por lo regular son conocidos por ser bastante solitarios. Las lobas mayores, por ejemplo, son expulsadas de sus manadas y andan solas, o bien los lobos jóvenes que no están conformes con la suya propia se marchan. En fin, como puede verse, las cuestiones sentimentales, como las llamamos los seres humanos, no les importan mucho a los animales. Tal vez por ese aspecto del utilitario, algunos seres humanos no ven la frontera entre lo bueno y lo malo. Ramiro y Josefa eran una pareja que realmente sufría lo suyo para sobrevivir. Ello no era solo por causa de la falta de fortuna. Apenas si poseían un burro que les servía lo mismo de transporte para ellos que para las mercancías que lograban conseguir. El verdadero problema de Ramiro y Josefa era que, a pesar de tener dos hijas, ninguna de las dos se inmiscuía en las cosas de la casa. Con el consabido pretexto de que las dos muchachas sabían poco de las labores del campo, Josefa nunca se atrevía a pedirle nada ni a Hortensia ni a Concha. Para ella, las dos niñas eran demasiado pequeñas como para hacer todas esas cosas tan pesadas. A Ramiro no le iría tan mal si no hubiera tenido que hacer tanto trabajo. Se alquilaba para ir a cuidar unos barbechos, que son esos terrenos de labor que no se siembran durante 1 o 2 años para que la tierra descanse, se regenere y vuelva a ser útil para el cultivo. Tenía, sí, un pequeño terreno que cultivaba. Sin embargo, aun cuando no fuera tan grande, la cosecha del maíz que sembraba era demasiada como para que la recogieran solo entre 2 personas.
Pero cuando Ramiro le preguntaba a su esposa por qué Hortensia y Concha no les ayudaban, el rostro cansino e indulgente de Josefa le contaba toda la historia. Con toda seguridad, la mujer les había dicho que le ayudaran, y con toda seguridad, las dos se habían negado, como era la costumbre de las dos jóvenes. Detengámonos un momento. Pensemos en la situación. Consideremos que por mucho que los padres puedan hacer las cosas por sus hijos, siempre existe un momento en que ellos bien podrían hacerse cargo, al menos de sus propias necesidades. Para ello, desde tiempos pretéritos, los propios jesuitas que vinieron a México desde los tiempos de la conquista se admiraron de la manera en que los aztecas educaban a sus hijos en la tradición de no evitar el trabajo e incluso habituarlos a las labores, para lo cual no hacían distinción entre los jóvenes que pertenecían a la nobleza y los que no pertenecían a ella. A veces, con severas palabras decían: guárdate de imitar el ejemplo de aquellos malos hijos que a guisa de brutos, privados de razón, no reverencian a los que les han dado el ser ni quieren someterse a sus correcciones, porque quien sigue sus huellas tendrá fin desgraciado y morirá lleno de despecho o lanzado en un precipicio o entre las garras de las fieras. Sin embargo, las respuestas de Hortensia y Concha eran, por lo regular, bien distintas a lo que acaba de mencionarse. Cuando no estaban cansadas, según ellas, era porque se sentían enfermas, según ellas, o porque eso era un trabajo que no les correspondía hacer, según ellas. Y apenas los padres daban la vuelta, no fallaba la frase sarcástica, el apodo momentáneo, o bien la desdeñosa risa sardónica, siempre en son de reto o insulto a sus padres. A Concha y a Hortensia no se les daba bien vivir de ese modo. Para ellas siempre hubiera sido mejor haber nacido en un entorno más favorable. En cada ocasión que tenían de bajar al pueblo, la envidia les corroía por dentro al ver que otras muchachas tenían mejor suerte, mejores vestidos, mejores zapatos. Y de ello dedujeron que tenían mejores padres que los que les habían tocado a ellas. Poco a poco comenzó a germinar la idea en los cerebros de las muchachitas de que en realidad sus padres deseaban que ellas se pusieran a trabajar para que en un futuro no muy lejano ellas fueran quienes los mantuvieran. Solo así se explicaba la forma en que las tenían tan carentes de los mismos lujos que otras jovencitas de su edad sí tenían. Sus padres se lamentaban toda la vida y ellas entendían esa actitud como una forma de producirles la mayor lástima posible, con el objetivo de que ellas se dispusieran a hacer las cosas que, en realidad, les correspondía hacer a ellos. Y más aún, a ellas les parecía que se trataba de un abuso en contra de ellas el pretender que trabajaran. Después de todo, ellas no veían que ninguna de sus conocidas se dedicara a labores de hogar, mucho menos de labranza. Así que, mientras llegaba el momento de que pudieran encontrar a una buena pareja que pudiera librarles de la perfidia de sus padres, ellas se resistirían lo más posible a las intenciones de sus padres de hacerlas trabajar. Piensa, por un instante, tú que me escuchas, en lo que tendría que hacerse en esta situación en donde una familia ha formado claramente dos bandos en pugna. Quizás no sea una ocasión tan ceremoniosa como la de dos guerreros a punto de enfrentarse o como la de la pugna de dos dioses. Sin embargo, son curiosamente estas rencillas las que suelen arrojar más víctimas. El día que Ramiro recogió la cosecha con la ayuda de Josefa, ya que las niñas les dijeron que temían que sus manos se maltrataran, llevaron para su venta las 5 cargas de maíz y las 8 gavillas de tazole que resultaron de la cosecha. Tazole es como le llaman ese rastrojo consistente en hojas, tallos y mazorcas que quedan en el campo después de la cosecha, que también se venden para proteger el suelo. El primer pensamiento del padre fue pedirle a su mujer que con el dinero que iban a cobrar por lo que vendieran, se empleara en telas
para vestidos de sus hijas. Después de todo, a juicio de él, sin duda las muchachas habían pasado mucho tiempo sin estrenar una bonita prenda. Y por supuesto, las niñas merecían ese estímulo por haber sido tan pacientes como hijas. Mientras Josefa y Ramiro hablaban de esto, Hortensia y Concha escuchaban a escondidas. Pero no escucharon el cariño con que Ramiro quería compensar a sus hijas del largo tiempo que las muchachas habían pasado sin estrenar prendas. Ellas sencillamente escucharon que su madre, por encargo del padre, iba a cobrar un dinero que se les debía por la venta del tazole y del maíz. Así pues, al día siguiente, a la madre le sorprendió que sus hijas pidieran carne para la comida de ese día. Josefa les preguntó, ¿por qué justamente carne? Y entonces las muchachas volvieron a su cantaleta de quejas, que si nunca iban a comer como los demás, que cuál era el problema con desear comer carne, que cómo era posible que fueran siempre tan miserables como para no darse un gusto. La mujer apenas pudo asentir ante la petición de sus hijas. Con un esfuerzo podría alcanzar para comprar la tela que le había mandado su marido, y con otro poco podría comprar la carne que le pedían sus hijas. Después de todo, ¿no acaso ellas se habían privado de comer bien en muchas ocasiones por causa de la escasez con que vivían día tras día? ¿No valía la pena por un solo y único día romper la regla para comer bien? Josefa se puso en marcha al mercado, garantizando de nuevo a sus hijas que llevaría la carne para un sabroso guiso. La mujer, con la mejor de sus intenciones, se encaminó con la idea de conseguir la carne que sus hijas le pedían. Y cuando pasó por la iglesia, vio la imagen del santo, quien en la mano diestra sostenía una palma y en la siniestra una parrilla similar a aquella en que le hicieran sufrir, pues se cuenta que San Lorenzo, por el crimen de devolver a los pobres las limosnas que daban las personas a la iglesia, fue torturado hasta la muerte con fuego, justamente en una parrilla. El recordar que el santo siempre vio por aquellos que eran pobres le hizo pensar a la mujer que quizás en la casa necesitaban una figura que, como a ella en ese momento, le hiciera pensar a su familia de manera positiva sobre el hacer bien a los demás y de la necesidad de hacer pequeños sacrificios por las personas que amas. ¿Y qué figura mejor que la de San Lorenzo? Después de conseguir las telas, Josefa preguntó por el precio de la efigie del santo. Y tal como ella imaginaba, si compraba la imagen, ya no alcanzaría para la carne que había prometido. Por una vez, Josefa se decidió a obedecer a otra voluntad que no fuera la de sus hijas. Siempre acababa haciendo las cosas que ellas tendrían que haber hecho o aquellas que éstas le exigían. Y en esta ocasión, ella consideró que llevar la imagen del bendito San Lorenzo sería mucho mejor para ellas y que incluso eso les haría olvidarse de la carne. Así que la mujer escogió una de las efigies, devotamente pidió al padre que se la bendijera y bien envuelta, para evitar que se astillara, se fue de regreso a casa, feliz con la compra que había hecho. Apenas se asomó su figura por el horizonte, Hortensia y Concha acudieron a ver a su madre, alborozadas por el próximo festín que sin duda tendrían con la carne que su madre, sin duda, les llevaba en ese momento. Sin embargo, no pudo ser más expresivo su desaliento al mirar que en vez del bulto con la carne que esperaban ver en sus brazos, lo que había era esa estatuilla que adivinaban que sería de algún santo. No sirvieron de nada las explicaciones que pretendió darle su madre sobre la idea de tener la imagen de un santo en la casa, ni de la conveniencia de que ello significaba. Las chicas, en un arranque de esos a los que ya tenían habituados a sus padres, comenzaron a gritar, a manotear y a violentarse de manera que muy pronto comenzaron a dirigir sus agresiones a la madre, empujándola con el fin de que en algún momento la estatuilla se cayera y se quebrara. La mujer
que por naturaleza era piadosa, quiso evitar que eso sucediera, y en vez de soltarla para buscar apoyo al caer, fue a dar al suelo con todo y la imagen del santo, hallando la muerte en una afilada roca del suelo contra la que fue a dar su cráneo. Al mirar el cuerpo inerte de la mujer, Hortensia y Concha se miraron entre ellas. Una sensación que oscilaba entre la excitación y el miedo las invadió y las paralizó por algunos instantes. En medio de su confusión por la muerte de Josefa, su madre, había una extraña atmósfera de feroz júbilo por haber satisfecho de esa manera su frustración por la falta de la carne prometida. Pero no se trataba solo de la carne. Para ellas, era como la revancha por todos los años en que habían tenido que privarse de las cosas que les gustaban. Y el único día en que imaginaban que se les daría gusto, la madre pretendía que se consolaran con la contemplación de un santo. Y ahora habían cobrado un desquite contra todas esas carencias que siempre tenían. Sin embargo, pensaron, ello no quería decir que tendrían que abstenerse de probar la carne. Ramiro llegó agotado. Era tarde y lo que más se le antojaba era una buena cena y el descanso. Como antes, las dos jóvenes se adelantaron ahora al padre y apenas vieron su silueta en el horizonte de la casa, llegaron con él. A Ramiro no le desagradó esta recepción, pero de inmediato notó que algo no era como de costumbre. La alegría y obsequiosidad de las niñas se le hacía demasiado buena para ser creíble. Y más increíble cuando al llegar a la casa fue recibido con el apetecible aroma de un guiso con carne, el que las niñas anunciaron que era obra suya. Ramiro se sentó a la mesa para cenar tal como las niñas pretendían, pero no dejaba de preguntar por Josefa. Las chicas respondían con evasivas. Una de ellas incluso dijo que seguramente Josefa llegaría en cuanto terminara de rezar. Cada vez más le parecía algo irreal lo que estaba sucediendo en la casa. Y entonces le pareció ver que el vestido de una de sus hijas estaba ensangrentado. Quiso saber inmediatamente a qué se debía eso. La joven balbuceó nerviosa pero con un dejo de cinismo que sin duda se había manchado preparando la carne. A Ramiro no le parecía que tal cantidad de sangre que había visto se debiera a una simple pieza de carne. Así que con el pretexto de buscar a Josefa y ver en qué estado había quedado la cocina por su inexperiencia, se levantó. El hombre no podría olvidar el cuadro. Mientras en la mesa de la cocina yacían los trozos de la carne con que habían preparado el platillo, el olor de la sangre impregnaba el ambiente y los huesos y restos evidenciaban claramente que el guiso no se había preparado con la carne de ningún animal. Las jóvenes, en su desesperación por pretender ocultar la muerte de su madre, pretendieron ofrecerla como alimento al padre. Ya después inventarían alguna historia para justificar su ausencia. El padre no pudo evitar estremecerse al ver la imagen mal envuelta de San Lorenzo ensangrentada, y tampoco pudo reprimir las maldiciones para Hortensia y para Concha, a quienes las llamó como lobas, como fieras, como bestias, y todo ello mientras cuidadosamente caminaba hacia la puerta. Si habían sido capaces de esa atrocidad, sin duda, él no estaba seguro ahí, así que huyó en cuanto pudo poner un pie fuera. Cuando volvió el padre, las jóvenes, por supuesto, ya no se encontraban ahí.
Se dice que la maldición del padre fue escuchada y que sus hijas se metamorfosearon en dos lobas. Dos lobas insatisfechas y feroces que le aúllan a la luna nueva, la luna oscura y siniestra, bajo la cual las dos chicas solo sirven al dictado de su instinto y de la sangre. La leyenda de las lobas de Jalisco, sin duda alguna, constituye uno de los testimonios más brutales que, ya sea que nosotros tengamos la duda de si nos las encontraremos en alguno de los caminos o no, yo estoy seguro que no quisiera encontrarme con ellas ni en una forma ni en la otra. Con esto, damos fin a nuestro relato del día de hoy, que esperamos que les haya agradado. Si es así, la recomendación es la de siempre: suscribirse al canal, darle like al video si el trabajo aquí presentado les agrada, y por supuesto también recibir las notificaciones cada vez que nosotros publiquemos un video nuevo. De esta manera lograremos que nuestra comunidad vaya siendo cada vez más numerosa. Brevemente mencionamos las redes que tenemos a disposición de ustedes. En este caso, en la descripción aparece Las Leyendas del Cuervo, página de Facebook, y Bienvenidos a las Sombras, grupo donde nosotros realizamos en ocasiones discusiones, encuestas o pláticas sobre los temas que aquí se tratan. Pero hoy abrevio la mención de estas redes y de lo que sucede, porque como en otros días también quiero hacer un agradecimiento sumamente especial a una persona que es más que promotora del canal, es más que quien comenta todos los días, todas las veces que se puede en el canal. Una persona sumamente especial. Y pronto habrá la oportunidad de tener una fecha muy especial por la cual, adelantadamente, quiero ofrecer mis felicitaciones por ser parte de ella a la vez, y a la vez porque gracias a esta persona se ha podido llegar a que esa fecha sea algo constante. Por lo tanto, Verónica Ramos Farfán, te agradezco muchísimo todo este apoyo que has brindado, y no solamente al canal. Con esto vamos a dar fin a nuestra sesión del día de hoy, esperando que el próximo martes, y agradeciendo como siempre a todos ustedes por su preferencia, nos encontremos nuevamente para que yo les pueda dar una vez más la bienvenida a las sombras.